Te encuentras en un templo emocional incompleto, un espacio que debería ser sagrado, inviolable, sereno, pero que vibra con una tensión que no reconoces del todo. En ese templo, cada gesto que haces por ella, cada palabra que pronuncias para mantener la armonía, cada silencio que callas por miedo a perderla, levanta muros que no te pertenecen. Y allí, en lo más profundo, una sombra proyecta la imagen de una deidad que crees amar, pero no es amor, es condicionamiento. Es tu necesidad disfrazada de entrega. La pérdida de tu autonomía emocional no ocurre en un estallido, ocurre en la repetición invisible de cada pequeño acto en que renuncias a ti mismo, en cada vez que cedes, que temes, que prefieres no confrontar. Esa erosión no grita, apenas susurra, hasta que un día te descubres ausente de ti. Spinoza dijo, el que vive bajo la entera guía de la razón, solo él es libre. Y cada vez que entregas tu poder para conservar una conexión, abandonas esa guía interior, abandonas tu libertad, porque no hay esclavitud más suave y más profunda que la que se elige por miedo a perder el afecto. Nietzsche completa el golpe. La voluntad de verdad implica estar dispuesto a morir para lo que ya no es verdad. Y entonces te preguntas, ¿a qué fantasía le sigues dando vida? ¿A qué mentira emocional te aferras por miedo a enfrentar tu soledad? ¿Qué parte de ti muere cada vez que eliges no ser tú para no incomodar? Hay una verdad que arde. Muchas veces no es ella quien te controla. Es tu miedo a perderla lo que te esclaviza. Es tu propio abandono, silencioso y cotidiano, lo que te arranca la potencia de actuar. Lo que llamas amor, a veces es solo temor, vestido de ternura. Porque cuando renuncias a tu eje, cuando prefieres el orden artificial de la relación antes que el caos fértil de tu verdad, ya no estás vivo, solo sobrevives. Y ningún hombre fue hecho para vivir en la cárcel de su propia renuncia. 1. Cuidado con el impulso de ser necesitado. Hay una forma de dolor que no grita, solo pesa. Se manifiesta cuando, en la intimidad más silenciosa, sientes que no eres nadie si no eres indispensable para ella. Esa angustia, tan sutil como devastadora, te lleva a convertirte en algo más cercano a un salvavidas que a un hombre. No la amas, necesitas que te necesite, porque en su necesidad justificas tu presencia. Y si ella no te necesita, ¿qué queda de ti? La neurociencia revela lo que tu cuerpo ya sospechaba. Cada vez que te vuelves indispensable, cada vez que salvas, tu cerebro libera dopamina, se activa el sistema de recompensa, te sientes valioso, pero al mismo tiempo, se encienden los circuitos del miedo. El cortisol inunda tu cuerpo ante la idea de que ese lugar que conquistaste pueda desaparecer. Estás atrapado en un ciclo, dopamina por pertenecer, cortisol por no perder, y Jung lo sabía, lo llamó sombra herida, esa parte tuya que intenta compensar su sensación de vacío, creando la ilusión de ser irreemplazable. Pero eso no es amor, es carencia, es una máscara de poder que esconde una profunda inseguridad. Piensa por un instante, ¿cuántas veces has actuado no desde tu verdad, sino desde el deseo de mantener tu lugar en su vida? ¿Cuántas veces te has moldeado para ser necesario, aunque eso signifique traicionarte a ti mismo? ¿Cuántas veces has cruzado el puente hacia su aprobación, sin darte cuenta de que ese puente era, en realidad, un abismo? Ser necesitado no es lo mismo que ser elegido, y hay una diferencia abismal entre ser amado por lo que eres y ser tolerado por lo que provees. El primero es libertad, el segundo, una jaula dorada, una jaula que tú mismo construyes mientras te convences de que sin ella, sin su dependencia, sin ese papel de protector emocional, te desvanecerías. Pero no naciste para ser necesitado, naciste para ser íntegro, naciste para afirmar tu presencia, no para rogar por sentido, naciste para expandirte, no para justificar tu existencia en los ojos de nadie. 2. El error de la ilusión, completarme con ella. Hay un dolor invisible que atraviesa generaciones de hombres, el mito de que una mujer te completa, como si fueras una mitad perdida, esperando ser redimida por la llegada de ella. Pero esa ilusión, tan romántica como destructiva, es la raíz de muchas cadenas emocionales, porque nadie que cree necesitar a otro para estar completo puede amar sin volverse esclavo. Confundes integridad con complementariedad. Crees que tu plenitud depende de lo que el otro te ofrece. Pero esa idea, tan difundida como peligrosa, solo fortalece tu dependencia. La filosofía de Spinoza te ofrece otra perspectiva, solo una razón orientada por el conatus.
ese impulso interno de conservar tu ser, puede guiarte hacia la verdadera autonomía. Y la autonomía, al contrario de lo que te hicieron creer, no se construye sobre el otro, sino a pesar del otro. Amar desde la necesidad no es amar, es poseer, es reclamar, es mendigar cariño a cambio de la propia esencia. No hay expansión cuando te defines por quien te acompaña, solo hay limitación disfrazada de romance. Cambiar ese modelo mental no es fácil. Requiere sustituir el contigo soy completo por un contigo me expando, no porque ella te falte, sino porque tú ya estás lleno, no porque ella te salve, sino porque juntos se cruzan en caminos que no son prisión, sino libertad compartida. Imagina dos árboles creciendo uno al lado del otro. Sus raíces no se entrelazan. Cada uno se nutre desde su propio centro, pero comparten sol, viento y sombra. Si uno cae, el otro sigue en pie. Si uno se seca, el otro no muere, porque no son extensiones, sino presencias plenas. Así debería ser una relación, no un intento de fusión, sino una danza de dos enteros que se reconocen sin intentar completarse. Lo que llamas amor muchas veces es solo la máscara de tu incompletitud no trabajada. No la necesitas para ser tú, porque si lo necesitas, entonces no eres tú, eres solo un eco de tu carencia proyectada sobre su figura. 3. Contrato emocional inconsciente. Ceder poder para recibir amor. Nadie te lo dijo con palabras, pero lo aprendiste con gestos, con silencios, con la lógica emocional del entorno. Si te cedes, te querrán. Si eres dócil, si no molestas, si siempre estás, si no reclamas, entonces, quizás, te elijan. Esa es la base de un contrato emocional inconsciente que millones de hombres firmaron sin saber. Entregar el eje propio a cambio de una promesa de amor. Pero ese contrato no está escrito con tinta, está tallado en la herida. Es la herida de sentir que, tal como eres, no basta. Entonces aprendes a negociar, a ceder, a adaptarte, a moldearte, a cambiarte. Y cada vez que lo haces, sientes que avanzas, cuando en realidad te diluyes. El vacío que sientes cuando no estás bajo la mirada del otro no es soledad, es la ausencia de ti mismo, porque tu eje, tu centro, fue sacrificado en nombre del vínculo. No lo hiciste por debilidad, sino por instinto de conservación. Pero ese instinto, cuando se vuelve dependencia, te hace vivir no como un hombre, sino como una proyección condicionada por el miedo. La psicodinámica detrás de este patrón es clara. Una baja tolerancia a la soledad activa mecanismos de sumisión afectiva. Prefieres ceder antes que quedarte solo. Prefieres ser útil antes que ser ignorado. Prefieres estar aunque no te vean, antes que marcharte y verte a ti mismo con honestidad. Pero hay una revelación inesperada que cambia todo. No eres persona con ella, eres persona con tu sí mismo. Ella no te define, no te completa, no te sostiene. Eres tú quien, en lo profundo, ha de recordar que antes de toda relación existía ya tu centro. Establecer límites emocionales inquebrantables no es una amenaza, es una declaración de existencia, es una afirmación silenciosa de que hay una parte de ti que no se negocia, que no se entrega para ser aceptado, que no se transforma para ser amado, porque esa parte es sagrada. Imagina una urna de barro fino. Cada vez que cedes tu esencia, echas dentro un poco de ti. Al principio no se nota, pero con el tiempo, la urna se vacía. No queda contenido, solo una forma hueca. Y lo más cruel es que el otro tampoco te ama más por eso, porque el que entrega todo, deja de tener valor. 4. Descubre la proyección del ánimus controlador. Hay algo que sucede en silencio, en los planos más profundos de la psique, y que pocos hombres llegan a ver. No es solo ella quien controla, muchas veces es tu sombra quien obedece, no porque seas débil, sino porque hay en ti una parte que nunca enfrentó su relación con la autoridad, con el límite, con lo masculino que impone orden. Y cuando esa parte no está integrada, se proyecta. Jung lo llamó el ánimus, el arquetipo masculino inconsciente en la mujer. Cuando ese ánimus está rígido, inflexible, controlador, activa en ti una obediencia que no entiendes. No estás obedeciendo a ella, estás obedeciendo al eco no resuelto de tu historia con el poder. Y eso duele. Duele porque parece real, porque su orden resuena con tu necesidad de estructura, porque su control se confunde con dirección, pero no lo es. Su necesidad de controlar despierta en ti la compulsión de complacer. No porque ella sea fuerte, sino porque tú aún no reconociste la sombra que te hace agachar la cabeza ante figuras firmes. Esa sombra
que quizás viene de una infancia marcada por la ausencia o el exceso de autoridad, ahora se encarna en ella. Y entonces, cada vez que ella impone, tú concedes. Cada vez que ella exige, tú cedes. Pero no lo haces desde la claridad, lo haces desde el miedo, desde la memoria corporal de no saber enfrentarte a la figura que ordena. Ella se convierte, sin querer, en el espejo de tu propia falta de soberanía. Frente a ese patrón, hay una pregunta que abre la puerta. ¿Qué parte de mí teme este orden? No se trata de confrontar a ella, sino de mirarte a ti mismo, de ver dónde dejaste tu capacidad de marcar límite, de preguntarte por qué cedes, qué necesitas proteger, qué miedo se activa cuando el otro se impone. Es como estar frente a dos espejos. Uno proyecta su figura, su control, su voz. El otro, más profundo, refleja tu entramado interno, tu historia con la obediencia, tu necesidad de aprobación, tu distancia del propio eje. Y al verte allí, reflejado en tantos niveles, puedes decidir seguir siendo reflejo o volver a ser presencia. 5. La trampa emocional de ser el protector. Al principio parece noble, casi heroico, ser el que protege, el que sostiene, el que resuelve, el que se vuelve escudo ante el caos emocional de la mujer que amas. Y durante un tiempo, eso te da sentido, te da lugar, te da identidad. Eres el fuerte, el necesario, el que puede con todo, hasta que un día, sin saber cómo, ese rol que te engrandecía, te consume, y entonces lo sientes. Sientes que cuanto más proteges, menos te proteges, que cuanto más te haces sostén, menos te sostienes, que cuanto más estás para ella, menos estás para ti, porque el que vive salvando al otro, muchas veces lo hace para no mirar su propio naufragio interno. La neurociencia lo explica con crudeza. El acto de cuidar activa vínculos de apego profundo, pero también reduce niveles de testosterona, afecta tu autonomía y desactiva tu impulso de conquista. Es decir, cuanto más te colocas como cuidador emocional, más se disuelve tu fuerza interna, más te desconectas de tu impulso vital, más te debilitas, mientras crees estar fortalecido. Pero no es protección, es dependencia disimulada, es miedo disfrazado de coraje, porque hay una parte de ti que no quiere ser abandonada, y entonces cree que, si se vuelve imprescindible, si es útil, si es salvador, nunca será dejado atrás. Pero ella no necesita que la salves, y tú no naciste para ser su bastón, naciste para ser un hombre con raíz, con presencia, con centro, con dirección. Y un hombre así no protege desde el miedo, protege desde la elección consciente, desde la firmeza de quien sabe que el amor no necesita sacrificios que duelan, sino presencias que inspiren. Define tus líneas rojas, no para amenazar, sino para recordar que tú también tienes alma, que tú también tienes heridas, que tú también mereces cuidado, y que proteger no es entregarse hasta desaparecer. Imagina un guerrero en medio del campo, no empuña su espada para salvar, no vive esperando enemigos, no busca guerras que no son suyas, pero si el momento llega, está listo, porque no necesita salvar para existir, existe, y desde ahí, elige qué batallas valen la pena. 6. La ilusión de que el conflicto es solo de ella. Hay una comodidad peligrosa en creer que el problema está del otro lado, que ella es demasiado emocional, que ella es inestable, que ella exagera, que ella controla, manipula, reacciona. Y mientras sostienes esa creencia, algo dentro de ti se acomoda en el lugar de la víctima silenciosa, el que aguanta, el que cede, el que calla, pero también el que no se mira. Spinoza lo dijo sin anestesia. Somos esclavos de las pasiones cuando no comprendemos sus causas. Y cada vez que tú reaccionas a su desborde, a su frialdad o a su control, estás revelando las pasiones que aún no dominas dentro de ti, porque lo que te perturba del otro, lo que altera tu centro, no es solo suyo, es también tuyo. Ella puede ser fuego, pero tú eres el metal que aún no ha sido pulido. Y ese fuego, más que destruirte, viene a mostrarte las partes de ti que aún no conoces. Cada conflicto que te saca del eje es una invitación brutal a preguntarte, ¿qué dentro de mí está esperando ser mirado? No se trata de justificar sus actos, tampoco de negar los excesos. Se trata de comprender que el otro, muchas veces, no es la causa, sino el espejo, el que refleja lo que aún no fue integrado, el que toca esa fibra no resuelta, esa herida no cerrada, esa rabia no expresada, esa inseguridad que se disfraza de paciencia. El verdadero poder no está en que ella cambie,
está en que tú despiertes, en que dejes de reaccionar desde el niño herido y empieces a responder desde el hombre consciente, el que no culpa, pero tampoco se abandona, el que no se oculta tras la narrativa de ella me hace, sino que asume, esto, en mí, aún no está ordenado. Imagina una llama intensa, frente a ella, un metal en bruto. Al principio se deforma, se derrite, se rompe, pero con el tiempo se templa, se vuelve firme, brillante, sólido. Así también tú, si decides dejar de culpar el fuego y comenzar a forjar tu carácter. 7. Transforma el miedo al caos en tu ancla interna. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que no le teme a ella, le teme al caos que cree que ella puede desatar. No es ella gritando, no es ella alejándose, no es ella exigiendo, es el abismo que se abre dentro de ti cuando todo eso ocurre. Es el lugar donde te sientes niño otra vez, perdido, desbordado, fuera de control. Ese miedo no nació en la relación, es antiguo, es profundo, es el miedo a no saber sostenerte cuando el otro ya no te sostiene. El miedo a que, si tú no calmas, si tú no cedes, si tú no te adaptas, todo colapse, y entonces sacrificas tu esencia por una tregua frágil, renuncias a tu centro por una paz superficial. Pero Spinoza fue claro, el conocimiento de tus emociones es lo que te libera de su esclavitud, y mientras no comprendas lo que te pasa, seguirás siendo rehén del caos ajeno, o peor, del caos que tú mismo alimentas con tu silencio, con tu culpa, con tu necesidad de orden. Transformar ese miedo no es eliminarlo, es nombrarlo, es observarlo sin huir, es notar cómo se activa en tu cuerpo, cómo acelera tu respiración, cómo endurece tu mandíbula, cómo fragmenta tu voz, y entonces, en medio del torbellino, respirar, volver a ti, anclarte, no para huir del caos, sino para poder contenerlo sin desaparecer en él, porque el hombre que se ancla no necesita controlar el mar. Aprende a leer sus corrientes, aprende a navegar sin luchar contra lo indomable, y esa presencia, esa estabilidad emocional, es lo que lo convierte en roca firme en medio del temporal. No es la ausencia de conflicto lo que define tu libertad, es la capacidad de sostener tu eje cuando todo alrededor se desmorona, de mantener tu claridad sin imponerte, de ser presencia sin necesidad de control. El verdadero ancla no se lanza afuera, se hunde dentro. 8. Reescribe tu narrativa, de controlado a creador. Desde hace tiempo te cuentas historias de manipulación. Te dices, me pasó esto, ella hizo aquello, no puedo evitarlo. Con ese guión, asumes el papel de víctima, de protagonista involuntario de tu propia vida, pero la historia que te narras define tu experiencia. Si crees que eres un peón, vivirás como tal. Si crees que eres el tejedor de tu destino, cada hilo volverá a tus manos. El modelo mental cambia al sustituir el me pasó por el me descubro. No se trata de negar los efectos de la relación, sino de asumir tu papel activo en cada escena. Dejar de afirmar que eres controlado por fuerzas externas y reconocer que cada reacción, cada pensamiento y cada decisión brota primero en tu interior. El journaling, llevado a la rigurosa sinceridad, es un ejercicio poderoso. Escribe desde la primera persona. Hoy me descubrí reaccionando con miedo cuando ella alzó la voz. Hoy elegí callar para evitar un conflicto que no me pertenecía. Hoy recordé que mi centro es más grande que cualquier tormenta ajena. Esas frases no son meras anotaciones, son decretos de soberanía. Imagina un tejedor frente a su tela. Con cada tirón, revienta los nudos mal hechos. Con cada hilo nuevo, reconfigura el diseño. No siente culpa por deshacer el trabajo anterior, porque entiende que la obra final vale más que los errores del pasado. Así reescribes tu narrativa, desarmas la tela de la sumisión para tejer una trama donde tú eres autor y protagonista. En ese proceso, reconoces que el control no te ocurre. El control es la historia que permitiste repetir, y al tomar el bolígrafo de tu conciencia, el papel de víctima se desvanece y emerge el creador, el arquitecto de su propia experiencia. Tu narrativa deja de ser un eco de pasiones ajenas y se convierte en la voz firme de tu razón y tu libertad. 9. Reconoce tu potencia de actuar. Conatus. Existe en ti un impulso primitivo, anterior a toda emoción y a todo pensamiento. El conatus, esa fuerza interior que busca conservar y afirmar tu ser, es la chispa latente que reclama su fuego, la pulsión originaria que te impulsa a actuar conforme a tu razón. Sin embargo, a menudo permites que el miedo, la culpa
o la dependencia apaguen esa llama antes de que siquiera arda. Ese dolor silencioso surge cuando olvidas tu derecho natural al poder emocional. Sientes que las circunstancias te arrastran y que tus decisiones dependen del otro. Pero la verdadera libertad nace de reconocer que tu potencia de actuar es inalienable. No puedes perderla, solo puedes ignorarla. Spinoza lo celebró como virtud. La preservación propia no es egoísmo, es integridad. Cuando actúas desde tu conatus, cada gesto, cada palabra y cada silencio brotan de tu centro. No eres marioneta de pasiones externas, sino arquitecto de tu vida interna. Un ejercicio sencillo revela ese poder. En los momentos de fuga o de capitulación, detente y reafirma en voz baja: yo elijo este pensamiento, yo elijo esta emoción, yo actúo desde mi razón. No se trata de controlar todo lo que sucede, sino de recordar que tu respuesta es siempre. Incluso, el simple acto de respirar consciente es un acto de conatus. Imagina un faro en la costa, oyendo el rugir del mar, pero decidido en su luz. No lucha contra las olas, pero mantiene su presencia inquebrantable. Así es tu potencia de actuar. No neutraliza las pasiones, pero las orienta. No anula las circunstancias, pero decide tu postura ante ellas. Reconocer tu conatus es reclamar la soberanía de tu existencia. Es despertar a esa fuerza que ha estado dormida bajo capas de necesidad y olvidada bajo el peso de la dependencia. Y cuando la despiertas, recuperas no solo tu libertad, sino el pulso vital de tu propio ser. 10. Integra tu sombra y trasciende el vínculo. La sombra no es tu enemiga, es el territorio inconsciente donde guardaste todo lo que rechazaste de ti mismo. Cada frustración, cada deseo no expresado, cada rabia contenida yace allí, esperando ser reconocida. Cuando permites que esa parte oculta te domine, replicas patrones de sumisión y control, como si tu inconsciente buscara recrear viejas heridas para pedir sanación. Pero esa sanación no vendrá de afuera. Solo cuando integres tu sombra, cuando la mires sin juicio, sin rechazarla, podrás romper el ciclo y reconstruir tu centralidad emocional. Integrar la sombra implica aceptar tus impulsos más oscuros, la agresividad que surge al sentirte manipulado, el resentimiento que burbujea bajo la cortesía forzada, el miedo que te empuja a ceder. No es una invitación a la anarquía interna, sino a la honestidad radical. Al reconocer cada fragmento de tu sombra, desactivas su poder de controlarte. Cada impulso observado sin culpa se disuelve en conciencia, dejando espacio para una acción auténtica. Jung enseñó que la individuación es el proceso de convertirse en totalidad. No eres solo luz, eres también sombra, y esa totalidad es tu templo interior más poderoso. Cuando te relacionas desde esa integridad, ningún vínculo te fragmenta. La relación se convierte en un encuentro de dos seres completos, no en un baile de proyecciones recíprocas. Imagina un mandala en el que cada pieza, incluso la más oscura, encaja perfectamente en el diseño. Si una pieza falta, el mandala pierde su armonía, pero si cada parte, clara y oscura, está presente, el mandala revela su totalidad sagrada. Así es tu psique, un mandala vivo donde tu sombra, integrada, traza los contornos de tu libertad. Conclusión. Has recorrido un camino que muchos evitan, desde la entrega silenciosa de tu poder hasta el reconocimiento de tu soberanía interna. Encontraste el impulso primario de tu conatus, desafiando el miedo al caos y reescribiendo tu narrativa de víctima a creador. Descubriste las trampas emocionales que te hicieron protector, mendigo o prisionero de expectativas ajenas, y al integrar tu sombra, reclamaste la totalidad de tu ser. Spinoza advirtió que el que vive bajo la entera guía de la razón, solo él es libre. Esa guía no se impone desde afuera, nace del conocimiento profundo de tus pasiones y de la valentía de observarlas sin huir. Jung mostró que la individuación florece cuando abrazas cada parte, iluminando la sombra para trascender los lazos de control. Hoy puedes mirar al mundo y a ti mismo sin fragmentaciones. Ya no hay titubeos en tu centro, solo un pulso firme que late desde integridad. Y cada relación que construyas reflejará esa presencia completa, no una proyección de carencia, porque el verdadero vínculo nace de dos seres enteros que se eligen, no de dos mitades. Regresa a tu templo interior con la certeza de que no hay fuerza más grande que la que brota cuando eliges tu verdad. Deja que cualquier relación te encuentre entero, no fragmentado, y recuerda siempre, la libertad no es un regalo que recibes, es la conquista que emprendes cada día desde tu propia razón y tu propia sombra integrada.